Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Alfredo Saavedra Castillo, médico psiquiatra, que labora en dos escenarios: el escenario a nivel público, el Hospital Víctor Larco Herrera, y a nivel privado en la Clínica San Pablo. Actualmente, digamos, estoy como apoyo particularmente en lo que es la línea 113 en la atención en salud emocional y mental de las personas, los agentes de salud que enfrentan directamente el coronavirus. Básicamente lo que me interesa es tocar el aspecto de salud mental y salud emocional y el COVID. Mucho se ha hablado, particularmente en términos de COVID y la parte médica, cómo tratarlo, cómo prevenirlo, las consecuencias, los diversos tratamientos, los tratamientos experimentales hasta las vacunas, pero muy poco en la parte de salud mental, y yo creo que es importante que tomemos conciencia de este aspecto. Entonces, estamos tomando como punto de referencia dos artículos que nos han venido, uno de Jimboy Lai, publicado en el JAMA, específicamente en marzo de este año, sobre la evaluación de cerca de 2.000, fueron cerca de 1.257, tanto médicos como enfermeras que estuvieron enfrentando el coronavirus, y el estudio sobre la salud emocional y mental. Y el otro es un estudio muy interesante de Samantha Brooks, del Departamento de Psicología del King College, también publicado en marzo de este año, en donde hace un análisis de lo que es el impacto de la cuarentena desde el punto de vista psicológico. Entonces, bajo estos dos escenarios, y vamos a ir tocando, digamos, los aspectos importantes a tener en cuenta, vamos a tener 6 condiciones o 6 situaciones en las cuales la persona puede enfrentar con problemas de salud emocional y problemas básicamente psiquiátricos también, ¿no? En primer lugar están los trastornos de ajuste. Trastorno de ajuste es el primero. Y en los trastornos de ajuste son trastornos transitorios, básicamente ya sea depresión y ansiedad, que pueden llegar hasta un 50-60%. Por ejemplo, los estudios, el estudio en China tuvo que lo que más salió fue trastorno de depresión y ansiedad hasta el 30%. O sea, síntomas de depresión y ansiedad que son básicamente secundarios, que van a pasar simple y llanamente con un apoyo, ya sea de familiares, apoyo psicológico nada más, y que no van a necesitar una intervención adicional. Pero que sí es importante, digamos, tenerlo en cuenta, porque si esto no se controla, esto puede derivar en un problema ya de ansiedad, un problema de depresión, ¿no? Y el otro aspecto acá, básicamente en términos de este aspecto, es que todos tenemos que tener en cuenta que esto es transitorio y va a pasar. Va a pasar. Lo que tenemos que ver es todas las medidas básicamente que tenemos que cuidar con respecto a qué es lo que vamos a hacer en las 24 horas, y pensar solamente en las 24 horas, no tanto hacia adelante, sino cómo voy a organizarme. Y de esa manera voy a ayudar mucho para el tema, digamos, de evitar de que este aislamiento me vaya a afectar emocionalmente. El otro aspecto importante es básicamente en la parte de ansiedad, son un aspecto que hay que cuidar mucho, por ejemplo, el tema del apetito, la ansiedad por comer. Como uno no tiene mucho que hacer y está encerrado, entonces se le puede dar por comer y después vamos a tener problemas. Entonces ahí la estrategia más adecuada es ver, pues, dentro de los alimentos que no tengan elementos, digamos, negativos, como por ejemplo, pues, dulces y estos aspectos que sí, como tenemos una situación muy corta, pues vamos a tener dificultades. Entonces, en este aspecto es básicamente la orientación psicológica, la contención emocional, el apoyo de la familia, y usualmente son cuadros que van a pasar, ¿no? Luego tenemos los aspectos de bioseguridad. En los aspectos de bioseguridad, y estamos acá con el síndrome de extenuación laboral, ¿no? Que básicamente esto va más hacia los médicos y todo el grupo, digamos, específicamente que está vinculado a la atención directa, ¿no? Ahí sí los problemas que tenemos que cuidar es básicamente los problemas relacionados por ejemplo, falta de mascarillas, falta de indumentación, problemas básicamente, por ejemplo, en el sistema de salud, que no hay respiradores suficientes y los médicos se empiezan a enfrentar con una situación que, por suerte, en nuestro país la situación todavía no hemos llegado, estamos realmente respondiendo, por lo menos, no como en otros escenarios europeos en donde ya colapsó completamente el sistema. Y en eso sí, todavía tenemos, digamos, nuestra tasa de dificultad no es tan alta como en otros escenarios, y el estrés tampoco no es tan grave, ¿no?
Entonces ahí sí lo más adecuado es cuidar sobremanera a nuestros agentes de salud para evitar de que no se sobrecarguen y que no lleguen a una situación ya de ya un trastorno que viene a ser el tercer elemento, que es básicamente el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático sí se da ya cuando estamos con sistemas saturados, sistemas ya en donde, por ejemplo, no hay suficientes apoyos de bioseguridad con el personal o que el sistema ya no da. Por ejemplo, ya vienen pues una cantidad tremenda de pacientes y no tienen respiradores. Entonces hay que decir quién va al respirador y quién se muere, ¿no? Entonces este tipo de situaciones sí son graves y pueden generar que la persona desarrolle un cuadro ansioso en donde hay una serie de intrusiones en la persona y ya definitivamente empieza a soñar con el aspecto, empieza a revivir a cada rato lo que ha visto, las impresiones límites, y esto sí es un problema bastante delicado. Ya esto no solamente necesita una contención psicológica, sino ya también un apoyo de salud mental. Probablemente ya vamos a necesitar apoyos porque el problema es sueño, el problema de reminiscencia puede ser muy grave, y en estos casos sí muchas veces ya tenemos que derivar a la persona, digamos, ya que tenga que salir muchas veces de este escenario con la finalidad de evitar de que no se empeore en esta situación y la situación llegue a un nivel extremo. Luego tenemos ya los trastornos de ansiedad y depresión. Los trastornos de ansiedad y depresión básicamente son trastornos específicamente que son trastornos que aparecen por primera vez. Los trastornos que aparecen por primera vez, ¿cuáles son? Los trastornos de ansiedad tipo ansiedad pánico, ansiedad generalizada, la desesperación, básicamente por estar encerrados y empezar con sensación de falta de aire, angustia, desesperación, y que la persona nunca lo ha tenido. El antecedente puede ser que ha sido un poco nerviosa, un poco ansiosa, y ante una situación así pues viene un cuadro que no pasa y la persona tiene problemas para dormir, insomnio, angustias. Entonces estos cuadros de ansiedad sí son cuadros que requieren contención psicológica por un lado, pero también cuando ya la situación es manejable probablemente tienen que ir a un servicio de emergencia o tener, digamos, apoyos, en este caso de Telesalud. Como ustedes saben, la línea 103 está dando a nivel del ministerio un apoyo en ese sentido de consejería básica que ayuda, digamos, a personas que puedan necesitar, pero ya cuando el cuadro ya viene con pánicos, ya probablemente vamos a necesitar un apoyo en ese sentido, ¿no? El otro aspecto es depresión. Depresión sí pueden haber cuadros depresivos agudos, en donde ya la característica es la persona se pone emotiva, sensible, llora, ya no puede dejar de pensar, digamos, en este aspecto, y ya se empieza a afectar ya durante el día, ya no puede hacer las cosas que tenía programadas porque piensa de que se va a morir, de que probablemente se va a infectar y que la situación va a llegar a situaciones bastante serias, ¿no? Entonces, estos cuadros de depresión ya marcados ya toman una relevancia particularmente cuando son de intensidad marcada y por el otro lado empiezan a aparecer ideas de querer morirse o en su defecto y tendencia a la autoagresión, como hemos tenido algunos casos que han llegado a estos extremos, ya que se empiezan a herir, cortar o cosas por el estilo, ¿no? Que ya requieren atención específica. El quinto elemento es problemas de sueño. Y problemas de sueño tenemos dos tipos. El problema de sueño básicamente generado porque como uno está, digamos, con poca actividad, a veces uno empieza a jalar el día y empieza a acostarse muy tarde y se acuesta a las 2, 3, 4 de la mañana y produce un llamado trastorno del ciclo de sueño. Esos trastornos del ciclo de sueño sí son de cuidado porque vamos a alterar toda nuestra fisiología normal. Lo mejor es tratar de dormir a sus horas, no hacer este tipo de cosas que a veces se dan por qué. Se dan por el chat, se dan por los Netflix, se dan por las series, se dan porque en la noche hay más tranquilidad, pero yo estoy alterando toda mi fisiología normal. Hormonas, diversas hormonas se producen a través del ciclo y si uno empieza a tener estos problemas va a ser del día a la noche y de la noche al día, y esto sí no es negativo, es importante, ¿no? Entonces los problemas de sueño básicamente, por ejemplo, en China llegaron casi hasta un 20-25%, o sea, en este sentido muchos se correlacionan con el estrés postraumático, ¿no? Y finalmente tenemos los trastornos psiquiátricos. Aquellas personas que han tenido trastornos psiquiátricos previos, estamos hablando de problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de bipolaridad y problemas básicamente de esquizofrenia o problemas cuadros ya crónicos. Acá, ¿qué es lo que tenemos que decir? Fíjense, en este momento
para prevenir de que el virus bendito no se disemine, ha habido un corte total en lo que es consulta externa a nivel de todos los estamentos, inclusive privados y públicos. Entonces acá sí tenemos que cuidar de las recomendaciones, que esto ojalá que no sea tan intenso, porque va a haber un embalsamiento de todos los pacientes que necesitan apoyo. Entonces, en ese sentido, necesitamos urgente que haya un apoyo en este aspecto. ¿Y qué es la recomendación fundamental? Primero, cuidar mucho la medicación. Si a mí ya se me está acabando la medicina, mejor yo ir a una emergencia, porque eso sí, a nivel de Ministerio de Salud y en todos los estamentos hay piquetes para extensión de receta. ¿Qué significa esto? Que yo voy a recibir mi receta hasta la siguiente cita y probablemente me van a dar 1 mes, 2 meses de medicinas, especialmente aquellos que tienen CIS. Entonces esto va a ayudar sobremanera para evitar que la persona se quede sin medicación. No hacer juegos con la medicina, especialmente aquellos casos complejos. Estamos hablando de bipolares, estamos hablando de pacientes con problemas de drogas, que a veces tienen 2 o 3 que no solamente tienen problemas de drogas, sino tienen otros problemas asociados. Entonces ahí sí tenemos que cuidar sobre manera que la medicina sí esté siempre resguardada. Porque un cambio, a veces uno dice, bueno, me quito una medicina y me dice, no me pasa nada porque he estado bien 1 semana, 2. El cambio a veces o la supresión de una medicina puede darse en 2, 3 o 4 semanas después y viene un descontrol tremendo. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que es la medicina, ¿no? A nivel, digamos, privado, pues ya está funcionando a nivel de todas las farmacias, ya reciben la receta básicamente a través de los médicos a nivel privado que puedan estar contactando y de esa manera pues facilitar de que puedan tener la atención respectiva. Si ya la situación emocional desborda, pues tenemos 2 escenarios. Uno, la parte de las emergencias. Todas las emergencias en los hospitales están funcionando. Los hospitales especializados en nuestro medio, el Hospital Víctor Correa, el Noguchi, el Hospital Valdizán, todos van a tener un apoyo. Entonces, en ese sentido, básicamente a nivel de la descompensación, ver mucho esto. Otro aspecto también importante es el problema de consumo de sustancias, los síndromes de supresión, de abstinencia. Lastimosamente ahora en estos escenarios muchas veces el tema de que ya la persona no puede salir, aquellos que están con consumos relativos tienen problemas serios para obtener la sustancia y esto puede generar cuadros de angustia y ansiedad marcada, por las cuales hay que hacer a veces un ajuste en el tratamiento para ayudarlos a sobrellevar esta situación, ¿no? Y evidentemente hay problemas de personalidad que pueden rebasar también aquellas que tienen personalidades, por ejemplo, limítrofes, serios problemas para manejar frustraciones, serios problemas para manejar impulsos, pues pueden desbordarse y uno querer salir y descontrolarse. Importante es no abusar de los sedantes. 2, no abusar del alcohol. Mucho cuidado con el alcohol porque hemos tenido muchos casos donde la persona empieza a tomar en demasía pensando que yo voy así, pues voy a anestesiar la ansiedad y lastimosamente la ansiedad no se va a anestesiar con el licor. El licor tenemos que tener mucho cuidado porque el licor puede traernos problemas serios. Entonces, básicamente con eso estamos cubriendo gran parte de las posibilidades y ya saben ustedes, sigamos, digamos, con las políticas que nos están ayudando a atenuar y bajar lo máximo la curva y les deseo sobremanera que sigan pasando, digamos, en el escenario de la familia una vida mucho más integrada como nunca. Yo creo que es la primera vez que todos tenemos una Semana Santa en donde nos han obligado a estar con la familia y ya no cada uno se dispara, el hijo se dispara por acá, la hija se dispara por allá, todo el mundo ve un poquito cómo distraerse mejor. Y antes, a estas alturas, veíamos todo lo que había pasado en las playas, en las discotecas, y ahora pues no es así. Ahora realmente todos estamos incluidos acá y el mensaje fuerza es sigamos luchando, sigamos apoyándonos. Y cada uno es responsable y tiene una labor acá muy importante, ¿no? Porque el quedarse en casa y el mantener va a hacer que podamos salir más rápido afuera. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mientras más nos quedemos en casa, vamos a hacer que los infectados empiecen a bajar y podamos estar así como China, que ya está saliendo poco a poco. Y esto definitivamente es importante, que en estos escenarios, justamente en este momento, las partes espirituales ayudan mucho, ¿eh? El acercamiento a este ser superior, según como uno lo entienda, pues muchas veces es el momento más adecuado para uno leer un poco más sobre esto, acercarse un poco más a esta parte
y apoyar en todo lo que es la familia y en términos generales, ¿no? Yo les agradezco sobremanera y esto va con toda sinceridad al grupo en general.